Muy buenos días, tengan todos. Espero que me puedan estar escuchando por acá. Estamos activos para nuestra reunión inicial del día domingo, en el cual vamos a estar trabajando con la práctica laboratorio llamada En busca de análisis de vulnerabilidades con Enum for Linux. Una de las cosas que nos va a mostrar es cómo se sabe el protocolo Server Message Block, SMB, un protocolo que Microsoft utiliza y está disponible en las redes que que no son de Microsoft a través de servicios de código abierto Samba. SMB también facilita la configuración y el acceso a recursos compartidos en la red LAN. Sin embargo, se han encontrado muchas vulnerabilidades en él y han aparecido una serie de explotaciones de alto perfil como WannaCry, Configure y Eternal Blue. Estamos muy preocupados por el uso de la red Paradise y hemos visto que los empleados han configurado muchos recursos compartidos ad hoc a lo largo de los años debido a políticas laxas de uso de red. En esta práctica aleatoria vamos a familiarizarnos con esto, herramienta popular que se utiliza para detectar recursos y otra información confidencial a través de explotación SMB. También realizará una explotación simulada que se transfiere a un archivo no autorizado potencialmente malicioso. Entonces, primero iniciamos nuestra práctica de laboratorio. Una vez que levante. Ok. Vemos la topología que ya hemos visto cuando estuvimos utilizando el famoso servidor 106623. En la red 1066 tenemos una red virtual, tenemos una DMZ, lo que llaman, y una conexión a internet a la red corporativa. Entonces, hablemos un poquito de qué se trata el Enum Libs y cuáles son los objetivos que debe cumplir esta práctica. M4 Linux es una herramienta para enumerar información de Windows y Samba. Samba es una aplicación que permite a los clientes de Linux y Apple participar en redes de Windows. Permite a los clientes que no son de Windows utilizar el protocolo Server Message Block SMB para acceder a los servicios de archivos e impresión. Los servidores Samba pueden participar en un dominio de Windows tanto como cliente como servidor. En esta práctica de laboratorio se cumplirán los siguientes objetivos: iniciar en un 4 Linux y explore sus capacidades. Identificar los equipos con servicios SMB en ejecución. Usar en un 4 Linux para enumerar usuarios y recursos compartidos de archivos de red. Utilizar Simplient para transferir archivos entre sistemas. Task Fondo haga escenario. Las redes de servidores de Windows mal administradas y protegidas son un gran riesgo para la seguridad. Los evaluadores de penetración deben descubrir cualquier vulnerabilidad en las funciones de uso compartido de archivos e impresoras que puedan dejar a una organización vulnerable a los ataques. En esta actividad explorará las capacidades de la herramienta en un 4 Linux para enumerar la información de uso compartido de usuarios y archivos de los servidores Samba. Por último, utilizará la utilidad Simplient para transferir archivos entre sistemas. Recursos necesarios. El programa se llama, disculpe, el programa se llama es Samba Client o SMB Client. La primera parte va a ser iniciar en un Linux, en un for Linux, y exploramos sus capacidades. Primero entramos como administrador. Aquí estamos en la máquina Kali. La idea es ejecutar sudo su y escribir la palabra Kali. Ya con esto tenemos privilegio para ejecutar el enum for Linux y solicitar ayuda. ¿Cuáles son los comandos y claves que podemos tener? Como por ejemplo get user list, get machine list, get char list, get password policy information, get group and member list, usuarios, passwords,
¿ok? O todo, que sería menos A, sería toda la enumeración en una sola sencilla. Y bueno, el archivo de ayuda contiene esta sintaxis que nos ayuda a ver qué opciones están disponibles para la información del host y el servidor de redes SMB. En un for Linux requiere de Samba, que esté instalado en el host, en este caso en la computadora Kali Linux, porque depende de las utilidades integradas de Samba. ¿Qué utilidades de Samba indica el archivo de ayuda que utiliza la herramienta for en un for Linux? Básicamente, herramientas como RPC Client, Net, ahí creo que debería decir NS Lookup, está mal escrito, y SMB Client, que sería el programa que usa en ambiente Linux el cliente para conectarme a un servidor Samba o un servidor de carpetas compartidas. Investiguemos algunos términos que vamos a utilizar en las funciones de los servidores Microsoft, como por ejemplo el identificador relativo o RID. Es una forma exclusiva de definir un usuario, un grupo o un sistema o un dominio. También existe el identificador de seguridad o Security ID, que es el que de una manera inequívoca representa a los usuarios y grupos dentro de un dominio global, porque también puede funcionar entre dominios. El controlador de dominio o DC es un servidor que administra las solicitudes de seguridad de red y la identidad auténtica de los usuarios y determinar si pueden acceder a los recursos de TI del dominio. Protocolo de acceso ligero o LDAP es un protocolo de acceso ligero al directorio que permite a los clientes y servicios puedan utilizar estos servicios de nombres y se comunica a través de LDAP. El grupo de trabajo o workgroup es un grupo independiente de equipos que se administran de forma aislada al dominio. Eso es lo que quiere decir que son de forma independiente. Bueno, tenemos el uso de Nmap para buscar servidores SMB y podemos escanear redes virtuales para encontrar objetivos. Una de las formas de identificar posibles objetivos para enumeración SMB es examinar qué puertos están abiertos. Es una práctica en la autor anterior. Hicimos Nmap para buscar y enumerar los puertos abiertos de un sistema de destino y los puertos abiertos comunes en los servidores Samba. Como tenemos el TCP 135, 139, 389, 445, 9389, UDP 137 y TCP NetBIOS y 138 datagramas de NetBIOS. Se incluyen dos redes virtuales de la máquina Kali en Docker, utilizando el comando nmap-sn para encontrar los nombres o los servicios disponibles de host en una red en particular. Pero queremos identificar qué servicios están disponibles en la red 172.17.00, que en el diagrama habíamos identificado que era la red, eh, digamos, desmilitarizada, con la que está conectada hacia el firewall, hacia Internet. Ejecutamos nuestro escaneo y podemos observar que hay dos dispositivos que cumplen el requisito. Uno es la 172.17.02, el cual tiene estos servicios, y el 1, que solamente tiene el puerto 22 abierto y está filtrado por HTTP. Por SSH, perdón. De un total de 256 IP, solamente dos respondieron a ese mensaje. Ahora, ¿qué revela o qué va a mostrar Nmap sobre los hosts de esa red? Definitivamente hay un solo host, 172.17.02, pero en el actual ejercicio ahora parecen que son dos. ¿Qué puertos están abiertos? Bueno, los servicios ya vimos que hay una gran variedad de puertos aperturados, pero están filtrados inclusive. ¿Cómo ejecutan Nmap o cómo le llaman Nmap a estos servicios? Uno de los más importantes es NetBIOS Session 139 y el otro es 445. Microsoft Directory Service. Hacemos un análisis con Nmap-SN a la red 1066. Es la otra red donde tenemos el otro equipo, la red interna.
Tenemos y encontramos que hay al menos 7 hosts, algunos con un solo servicio, puerto 80. Aquí el 23 tiene todos estos servicios abiertos. Hay posibles equipos de destino de esta subred que pueden ejecutar servicios Samba. Sí, creo que es el 16623. ¿Ok? Tiene el puerto 139, que lo vimos acá, y el 445. Esto es lo que nos dice que está utilizando el servicio SMB. Podemos usar en un for Linux para enumerar los usuarios y recursos compartidos en un archivo. En esta parte vamos a usar en un for Linux para descubrir información sobre dos objetivos potenciales. Vamos a hacer un análisis en un for Linux en la red 172.17.02 específicamente. Y bueno, vamos a usar en la página de ayuda buscamos algunas opciones como "-u" para buscar usuarios configurados, "-s" los archivos compartidos, "-e" los grupos, "-p" las políticas de contraseña y "-i" la lista de impresoras. Podemos ejecutar en un for Linux "-u" para enumerar los usuarios que están definidos en ese equipo. Entonces el comando sería en un for Linux "-u" y la IP. Observamos que no se copió. Ahí lo vemos. Este comando resulta y puede mostrar varias pantallas de información que detectan muchos usuarios. For Linux agrega la salida a varias herramientas de Samba para producir un resultado conciso. Si desea ver cómo se usa cada de estas funciones, le damos "-v" en el comando detallado. Enumerar los recursos compartidos disponibles en ese equipo. Se usa el comando en un for Linux "-s" de share. Podemos ver la opción detallada en las herramientas de Samba con la información en un for Linux "-sv 172.16 172.17.02. Vamos a ver aquí los usuarios, los grupos, el read y otros elementos, ¿no? Pero supóngase que ahora queremos correr para ver los recursos compartidos que tiene un particular equipo. Está, volvió a correr. Creo que es el "-sb". No, está mal. Se copió lo anterior. A mí pasa aquí con la copia que no la hace. Menos S mayúscula, B minúscula. Y aquí podemos obtener más información, como por ejemplo los recursos que están compartidos, impresoras temporales, dólar, IPC admin, el nombre del grupo, las direcciones IP con sus respectivas carpetas compartidas. Entonces, esa es la idea de ese comando "-b". La B, al principio, al comienzo de alguna de las líneas, en modo detallado, muestra una descripción de cómo se obtuvieron esos resultados. Por ejemplo, en la sección Enumerating Workgroup Domain, enumeración del grupo de trabajo dominio, intentó obtener el nombre de dominio con el comando nmlookup-a. Aquí esta parte "-b" dice cómo lo obtuvo. Aquí lo está obteniendo a través del comando SMB Client. Aquí, aquí dice que obtiene el nombre con nmlookup-a. De esta manera obtiene la información. ¿Qué herramienta de Samba utilizó para asignar recursos compartidos?
el Samba Client, SMB Client. Eso podemos verlo aquí. Attempting to make session using SMB Client -W Workgroup. Esto me va a permitir identificar la carpeta compartida. Ahora, ¿cuántos recursos compartidos se enumeran en la máquina? ¿Qué indica el numeral al final? Bueno, se enumeran 5 recursos. Ahí están los 5. Y ¿qué indica el numeral? Bueno, el numeral va a indicar que son archivos ocultos o que están ocultos al sistema. Es posible que los evaluadores de penetración hayan descubierto una combinación conocida de nombre de usuario y contraseña para avanzar su ataque. En este caso deben realizar un ataque de contraseña por fuerza bruta para obtener las credenciales. Es un beneficio conocer la política de contraseña vigente en el sistema de destino y así estructurar el esfuerzo de la fuerza bruta. Vamos a utilizar el comando en un for Linux -p para enumerar las políticas de contraseñas. Un poco más detallado. Está echando broma esto. -p. Aquí está toda la parte de políticas de password. ¿Cuál es la longitud de la contraseña establecida para las cuentas de este servidor? ¿Cuál es la configuración de umbral de bloqueo? La longitud mínima de contraseña es 5 caracteres. Aquí la vemos. Mínimo password length, 5. Y umbral de bloqueo. Así que dice algo. Minimum password age, no. Locked account duration. Lockout account lockout threshold. Este es el umbral de bloqueo de cuenta. Dice none, es decir, que no tiene ninguna. ¿Cómo calificaría la política de seguridad de las contraseñas establecida en este dominio? ¿Media, baja o alta? Suponemos que es muy baja, porque la longitud de una contraseña es demasiado corta. Además, el indicador de la complejidad de la contraseña es todo cero. Microsoft documenta este valor en el sentido que no establece ninguna política de complejidad de contraseña. Además, no se configura antigüedad mínima de contraseña. En el paso 2, debemos realizar un escaneo de numeración sencillo de la red objetivo 106623, que es nuestro equipo. Para ello vamos a combinar todas estas opciones, que se recuerda que es con la opción "-a". Entonces, le decimos en un for Linux, en un for Linux -a. Ahí tenemos la opción "-a", que va a traer mucho más información. 4 usuarios y grupos hay. Bueno, aquí podemos ver la enumeración. Aquí están los nombres de usuarios conocidos. Y trae absolutamente todo lo de ese equipo. Los recursos compartidos, los grupos, tienen esto, ese ID. Aquí ya terminó y aquí están los usuarios. Administrator, user, guest, power user, account operator, print, server operators, and print operators. Es parecido a una máquina Windows que tenga
ciertas vulnerabilidades. ¿Cuáles son los recursos compartidos que se encuentran en este objetivo? Bueno, ya vimos que son bastantes. Home Web Files PRI. Ten en cuenta que el recurso compartido IPC dólar es un proceso del servidor que se crea de manera predeterminada y no es una carpeta compartida. Y nos vemos. Home, Word File y PRI. Pero IPC es un proceso de servidor. En la parte 4 vamos a usar SMB para transferir un archivo entre sistemas. SMB es un componente Samba que puede almacenar y recuperar archivos de manera similar como lo hace FTP, usando SMB Client. Así transferir un archivo a un sistema destino, que es la IP 172.16.02. Esto va a simular una explotación de un host para infectarlo con un malware a través de la vulnerabilidad SMB. Primero vamos a crear un archivo de texto por comando cat, el nombre del archivo batfile.txt, ingresamos un texto, por ejemplo, esto es un archivo malo, y le damos control C una vez que se haya terminado. Entonces me ubico acá en la consola y digo cat batfile.txt, le damos enter y vamos a escribir el mensaje. El mensaje es un archivo infectado. Acá le damos enter y esto se termina cuando le demos control C. Ya al hacer control C en nuestro directorio, ahorita estamos ubicados en Home Kali, hay un archivo que se llama batfile. Ahí podemos ver, está batfile.txt. Lo que quiere decir que podemos ver el contenido. Con cat, ahí está. Ahora, la idea es usar el comando smb client con la opción ayuda y ver todas las opciones posibles para SMB, la cual me va a permitir una IP, una lista de hosts, directorio, browse, salir. Entonces, el primer comando que vamos a tratar de usar es smb client -l. De esta manera vamos a enumerar los recursos compartidos en host, pero este comando produce un resultado similar al que se hizo en un for Linux en la parte 3, cuando se solicita la contraseña y presionamos Enter. El doble // y antes de la dirección IP son necesarios, porque eso indica que voy a conectarme a un recurso compartido, igual el que está al final. Entonces le digo smb -l y la dirección IP destino. Se quiere copiar. smb client -l 172.17.0.2. Ahí nos pide el password. Aquí le vamos a dar simplemente enter. Y ya tenemos una información de listado que nos muestre qué información tenemos en ese servidor para ver las carpetas compartidas como Sprint, MP, etcétera. Ahora, supone que ahora queremos entrar en la carpeta compartida TMP. Simplemente debemos ejecutar el comando smb client, la dirección IP, pero esta vez estableciendo el TMP. Ahí lo tenemos.
nos vuelve a pedir el password, le damos enter y ahora estamos en modo consola Samba. Así que desde aquí podemos escribir help y ver todos los comandos que están disponibles para trabajar. Uno de ellos, vamos a utilizar el comando put. El put me va a permitir poner un archivo en el servidor. Por ejemplo, put bat file txt y le vas a colocar allá el nombre bat file txt. Simplemente hacemos esto, le damos enter y este archivo ha sido subido al servidor. Si le decimos dir, podemos ver que aquí está el archivo. Pero el archivo. No son. El archivo se llama bat file, ¿verdad? Aquí está. Bat file txt. Se encuentra ahorita en la carpeta compartida del servidor. Simplemente haciendo esto ya podemos visualizar. Por ejemplo, si yo quiero descargar un archivo, entonces le digo get el archivo 1.txt y me lo vas a traer con el nombre archivo 2.txt. Damos enter. Archivo 1 es. Ah, ok, le puse una I de más. Esto debería obtener el archivo. Ahora lo tengo yo en mi computador. Entonces, simplemente escribiéndole aquí quick y pidiendo un ls-l, podemos observar que el archivo 2 está aquí. ¿Sí? Le puedo decir cat, el archivo 2, y vemos su contenido, mío, por ejemplo. Entonces, reflexión. Se está realizando una prueba de penetración en la red y ha obtenido acceso a una red interna mediante ingeniería social con el nombre del usuario y la contraseña del servidor web ACOG que no esté detrás del portafolio. Para poder acceder de forma remota desde una máquina virtual Kali que está configurada con Enum for Linux. ¿Qué paso seguiría para enviar un archivo de malware artificio o ficticio al host en una red como parte de la prueba de penetración? Lo primero que haría es escanear la red con Nmap para identificar los hosts que están ejecutando SMB. Luego voy a escanear el destino de la subred del host con Enum for Linux para enumerar los grupos de trabajo y las políticas de contraseña y los recursos compartidos. También podemos ejecutar SMB client y usar el comando put para copiar el archivo ficticio en uno o varios hosts vulnerables. Con esto finaliza la práctica. Y hay una pregunta acá que es, ¿está trabajando para aprovechar las vulnerabilidades de las pequeñas y medianas empresas con el protocolo SMB en la red de Pixel Perfect? Si existe, ¿cuál es el primer paso que debería dar para realizar un ataque a una pyme en la red? Usar el SMB Client para difundir consultas SMB LAN para analizar la respuesta de Forenum, de Enum for Linux. Utilizar Enum for Linux para revelar políticas de contraseña y guiar las fuerzas de ataque. Realizar un análisis para descubrir si los puertos TCP 139 y 445 están abiertos. O ejecutar Enum for Linux en una red para determinar qué versión de Samba están ejecutando. ¿Cuál creen ustedes es la más indicada aquí? Creo que hay que escoger solo uno. Sería la tercera. Hacer un análisis y descubrir si los puertos 139 y 45 están abiertos, ¿verdad? Ese análisis habría que hacerlo vía Nmap, ¿verdad? Ahí leí, pero está como bloqueado. No me dijo si era la respuesta. Sí, es correcto. Un escaneo red como Nmap me va a ayudar a determinar qué hosts en la red ejecutan servicios
mediante la detección de puertos TCP abiertos 139 y 445. Una vez que se detectan los hosts, podemos usar el enum for Linux para realizar una enumeración SMB dirigida a estos hosts. ¿Okay? El envenenamiento de caché. A ver, ya vamos entonces. Bueno, el envenenamiento de caché de DNS ocurre cuando en la caché de DNS de otro atacante está aprovechando y en resumen, el envenenamiento implica manipular la caché de resolución de DNS mediante la inyección de datos corruptos a ese servidor. Y esto se hace para forzar al servidor DNS a enviar la dirección IP incorrecta a la víctima y así redirigirla al sistema del atacante. Se muestra el ejemplo de la redirección de DNS. El paso 1, el atacante va a romper los datos o corromper los datos de la caché del servidor DNS para hacerse pasar por el sitio web de Art of Hacking, org. Antes de que el atacante ejecute el ataque de envenenamiento del DNS, el servidor DNS va a resolver correctamente la dirección IP de Art of Hacking, org, en la dirección IP correcta, que es la 104.27.176.154, mediante el comando nslookup. Después que el atacante ejecuta un ataque de envenenamiento DNS, el servidor devuelve the Art of Hacking, la dirección IP del atacante, que es la 10.2.3.4. En el paso 3, la víctima envía la solicitud de DNS para obtener la dirección del Art of Hacking, org, y el servidor DNS responde con la dirección IP al sistema atacante. La víctima envía un HTTP GET al sistema atacante y el atacante se hace pasar por el dominio de Art of Hacking. Los ataques de envenenamiento de caché y de DNS también se pueden combinar elementos de ingeniería social para manipular las víctimas para que descarguen malware o pedirles ingresen datos confidenciales en formularios y aplicaciones. El consejo, debemos configurar los servidores DNS para que dependan lo menos posible de las relaciones de confianza con otros servidores DNS a fin de mitigar con los ataques de envenenamiento de caché. Los servidores DNS que usan Bind 950, las versiones posteriores proporcionan funciones que ayudan a evitar ataques de envenenamiento de caché DNS. Estas características van a incluir asignación aleatoria de puertos, provisión de identificadores de transacciones DNS criptográficas seguras para protegerse contra ataques de envenenamiento de la caché del DNS. También puede limitar las consultas DNS recursivas, almacenar solo datos relacionados con el dominio solicitado o restringir la respuesta de las consultas para proporcionar información sobre el dominio solicitado. Además de las extensiones de seguridad de sistemas de nombre de dominio como DNSSEC, la tecnología desarrollada por el Grupo de Trabajo de Ingeniería y ETF proporciona la autenticación de datos DNS segura y brinda la protección contra el envenenamiento de DNS. Tenemos una práctica de envenenamiento de caché. Dice, ha realizado un ataque de envenenamiento de DNS a una pequeña escala que afectó a algunos hosts de la LAN de Pixel Paradise. Cuando sea el momento de redactar el informe final de la prueba penetración, ¿cuál les recomendaría 3 medidas para mitigar importantes que se use por parte de Pixel Paradise para mitigar este tipo de ataque? Permitir múltiples relaciones de confianza entre servidores DNS, usar el Bind 950 o superior para asignar aleatoria de puertos y suministro de identificadores de transacciones DNS criptográficamente seguros, permitir varias consultas recursivas DNS, restringir el acceso a todos los servidores raíz
predeterminados integrados en la base de datos DNS de Windows, implementar tecnologías DNSSEC, almacenar datos relacionados con el dominio solicitado, de tal manera que restringa la respuesta a las consultas para proporcionar información sobre el dominio solicitado. ¿Cuáles tres opciones que están acá me va a permitir mitigar, desde el punto de vista de la seguridad, que me ocurra un envenenamiento de caché de DNS? Sería implementación de tecnologías DNSSEC. Ajá, una de ellas es esta, ¿correcto? La última, la que es almacenar solo datos relacionados con el dominio solicitado. Restrinja las respuestas a las consultas para proporcionar información sobre el dominio solicitado. Exacto. Y nos quedaría una última. ¿Permitir múltiples relaciones? No, más bien eso es lo que quieren que eliminemos, ¿verdad? ¿Qué pasa La con la última versión de Bind? sería esa, utilice las funciones de Bind 9.5.0. Exacto, que permite asignar aleatoriamente a los puertos y da identificadores de transacciones de DNS criptográficamente seguros. Y eso es. Los servidores de DNS se pueden configurar para depender lo menos posible de relaciones de confianza con otros servidores para mitigar ataques de envenenamiento de DNS. Los servidores DNS se utilizan Bind 9.5 y versiones posteriores funcionan o proporcionan funciones que ayudan a evitar ataques de envenenamiento. Estas características incluyen la asignación aleatoria de puertos y el suministro de identificadores de transacciones de DNS criptográficamente seguros. Para protegerse contra ataques de envenenamiento de la caché de DNS, podemos limitar las consultas de DNS recursivas y almacenar solo datos relacionados con el dominio. Para restringir las respuestas a las consultas, debemos proporcionar información sobre el dominio solicitado, además de extensiones de seguridad del sistema de nombre de dominio con DNSSEC y una tecnología desarrollada por el grupo de trabajo de IETF, proporciona autenticación de DNS segura y protege contra el envenenamiento de caché de DNS. Okay, hablemos algo de SNMP, pero antes... Acá yo tengo una grabación de 29 minutos donde estuve hablando de eso. Entonces voy a colocárselas. Me avisan si se oye. Si se oye. No, no escucho nada. Ya va. No sé si yo en un momento dejé de hablar allí, pero bueno. Ok. No se escucha nada. No, profe, no se escucha. No se escucha lo que usted habla. Ya, un segundo que no los estaba escuchando. ¿Está hablando alguien? No se escuchaba lo que usted decía. Ah, sí, porque tengo que cambiar el micrófono ahí. Bueno, le voy a colocar esta parte. Explotaciones de SNMP. Pero no veo. No estoy, no, sí estoy grabando, pero no estoy compartiendo nada. Falta eso.
Ok, las explotaciones de SNMP es el protocolo de administración sencillo de redes, protocolo que muchas personas y organizaciones utilizan para administrar dispositivos. SNMP utiliza el puerto UDP 161. En las implementaciones de SNMP, cada dispositivo de red tiene un agente SNMP que se conecta a un servidor y también conocido como servidor SNMP. Está administrado por usar este protocolo para obtener información sobre el estado y la configuración de ese dispositivo, cambiar la configuración algunas veces y hacer tareas administrativas. Como pueden imaginar, esto es muy atractivo para atacantes porque pueden aprovechar estas vulnerabilidades para realizar acciones de manera maliciosa. Hay varias versiones de SNMP. Las dos versiones más populares en la actualidad son SNMP versión 2, SNMP versión 3. La 2 utiliza cadenas de comunidad, contraseñas que se aplican a un dispositivo para permitir que el administrador restrinja el acceso, proporcionando solo lectura o lectura y escritura. La información que se administra en el dispositivo se mantiene en una base de datos que se llama MIP, o es como Information Base, ¿ok? Base de datos de información maestra. El ataque SNMP común implica que un atacante enumere los servicios SNMP y luego verifique las contraseñas. Desafortunadamente es uno de los principales defectos de muchas implementaciones porque muchos usuarios dejan credenciales SNMP que son débiles a determinados dispositivos. La versión 3 utiliza nombres de usuario y contraseña. Es más seguro que otras versiones anteriores. Sin embargo, los atacantes aún pueden realizar ataques de diccionario de fuerza bruta contra las implementaciones versión 3. Una implementación más moderna y de seguridad utiliza el modo NetConf con dispositivos de infraestructura más nuevos como router y switches. En el módulo 3 aprendimos a usar el escáner Nmap para aprovechar los guiones del motor de script de Nmap y así recopilar información de SNMP para forzar las credenciales débiles. En Kali Linux, los guiones NSS se encuentran en USR Share Nmap Scripts. En esa carpeta podemos verlo. Aquí hay un error y es que, vamos a verlo aquí un momento en el Kali. Debemos entrar a Kali. Y ingresar en la ruta CD. USR Share Nmap Scripts. Estoy en la ruta y queremos ver el listado de los archivos. Ahí podemos ver absolutamente todos los protocolos con sus respectivos NCE o script. Pero si nosotros queremos listar nada más los que son SNMP, podemos hacer un filtro que sería el S-L, poniendo SNMP asterisco. Solamente nos trae los que tienen que ver con SNMP. Y eso es lo que aparece ahí en pantalla. Bueno, no son exactamente los mismos, pero sí más o menos el mismo conjunto. Además de los guiones NSE, se puede utilizar la herramienta SNMP Check para chequear si hay un walk de SNMP. El walk me permite a mí recopilar información de manera secuencial, objeto por objeto o elemento de la red por elemento. Y me puede ayudar a enumerar mucha información que puedo necesitar, recopilar. Consejo, cambie siempre las contraseñas predeterminadas. La mejor práctica es, también debe limitar el acceso a SNMP solo a host confiable y bloquear el puerto 161 a cualquier sistema que no sea de confianza. Otra práctica recomendada es usar el SNMP versión 3 en lugar de versiones anteriores. Explotaciones con el protocolo de correo. Entonces aquí vamos a ver el video que les tengo por allí.
que habla de esta misma parte. SNMP disponibles en un sistema Kali Linux. Me avisan si se oye. Aquí podemos ver cómo se han ejecutado los SNMP. Ok, Sí se adelante escucha, entonces. profe. Share map scripts. Creo que está un error. Y claro, los archivos allí. Ok, estoy en Cali. Tengo que conectarme a esa ruta. Ya está. Entonces, primero que nada, vamos a hacer un CD para cambiarnos a esa ruta. Así que en el comando nos mandan todo una vez. Por eso el error aquí. Vamos a dar un CD para cambiarnos a ese directorio. Lo llevo a este numeral. ¿Ok? Y aquí podemos pedir un ls-l. Ahí salen todos los archivos de los NCE, los scripts. Pero pudiéramos seleccionar los que interesan, que son los SNMP. SNMP con este mismo. ¿Lo vemos? Esos son los que tienen que ver con SNMP. ¿Cómo aparecen acá en la práctica? Además, los guiones de NCE pueden utilizar la herramienta SNMP Check para chequear si un NCP es SNMP Word a fin de recopilar información de los dispositivos configurados vía SNMP. Veamos cuál es el consejo que nos dan. Siempre las contraseñas predeterminadas. Como mejor práctica, también debe limitar el acceso SNMP solo a hosts confiables y bloquear el puerto UDP161 a cualquier sistema que no sea de confianza. Otra práctica recomendada es utilizar SNMPv3 en lugar de versiones anteriores. Perfecto. Hablemos ahora de explotaciones de SMTP, que es el protocolo de correo. Los atacantes pueden aprovechar los servidores SMTP inseguros para enviar correo electrónico no deseado y realizar suplantación de identidad. Además, suplantación de identidad o phishing y otros ataques basados en correo electrónico SNMP. SMTP es un protocolo de servidor a servidor, lo que es diferente a los protocolos cliente-servidor, como POP3 o IMAP4. Tenemos un consejo que debemos seguir con respecto a los puertos y sus números. Consejo para poder comprender cómo aprovechar las vulnerabilidades del protocolo de correo electrónico como las vulnerabilidades basadas en SMTP. Debe familiarizarse con los puertos TCP estándar utilizados en los diferentes protocolos de correo electrónico. Los siguientes puertos TCP se utilizan en los protocolos de correo electrónico más comunes. Puerto TCP25, el puerto predeterminado utilizado en SMTP para comunicaciones no cifradas. Puerto TCP465, el puerto registrado por la Autoridad de Números Asignados de Internet llama para SNTP sobre SSL SNTPS. SNTP se ha quedado en desuso en favor de Status. Puerto TCP587, protocolo SNTP seguro es SMTP para comunicaciones cifradas, según se define en el RFC 2487, mediante Status. Los agentes de usuario de correo RNU utilizan el puerto TCP587 para el envío de correo electrónico. Status también se puede utilizar a través del puerto TCP25 en algunas implementaciones. Puerto TCP110, el puerto predeterminado utilizado por el protocolo POP3 en comunicaciones no cifradas. Puerto TCP995, el puerto predeterminado utilizado por el protocolo POP3 en las comunicaciones cifradas. Puerto TCP143, el puerto predeterminado utilizado por el protocolo IMAP en comunicaciones no cifradas. Puerto TCP993, el puerto predeterminado utilizado por el protocolo IMAP en las comunicaciones cifradas SSL/TLS. Veamos cuáles son los relés o abiertos o Open Relay de los SMTP.
SMTP retransmisión abierta es el término utilizado para un servidor de correo electrónico que acepta y retransmite, es decir, envía correos electrónicos de cualquier usuario. Es posible abusar de estas configuraciones para enviar correos electrónicos falsificados, correo electrónico no deseado, suplantación de identidad, phishing y otras estafas relacionadas con el correo electrónico. Nmap tiene un -NC para probar las configuraciones de retransmisiones abiertas. Los detalles sobre el guión están disponibles en http:// y el ejemplo 5.6 muestra cómo puede usar el guión en un servidor de correo electrónico. 10.1.2.14. Bien, y aquí vemos el script, donde podemos chequear el OpenRelay si está disponible en un servidor de correo. Entonces, aquí ya estoy en Nmap scripts y aquí ejecuto el comando. Bueno, aquí esto se me fue a la segunda página arriba. Está. Estamos usando el script SMTP Open Relay RCE. Tenemos una IP y aparentemente dice que el servidor tiene un Open Relay. Debería aparecer el servidor con un Open Relay, pero aquí no lo tiene. Puede ser que lo eliminaron desde la versión anterior. Veamos cuáles son los comandos útiles de SMTP. Varios comandos SMTP pueden ser útiles para realizar una evaluación de seguridad en un servidor de correo electrónico. Los siguientes son algunos ejemplos. Hello se utiliza para iniciar una conversación SMTP con un servidor de correo electrónico. El comando va seguido de una dirección IP o un nombre de dominio, por ejemplo, hello 10.1.2.14. Hello se utiliza para iniciar una conversación con un servidor SMTP extendido. Este comando se usa de la misma manera que el comando hello. Status se utiliza para iniciar una conexión de seguridad de la capa de transporte TLS a un servidor de correo electrónico. RSPT se utiliza para indicar la dirección de correo electrónico del destinatario. Data se utiliza para iniciar la transferencia del contenido de un mensaje de correo electrónico. Reset se utiliza para restablecer cancelar una transacción de correo electrónico. Mail se utiliza para indicar la dirección de correo electrónico del remitente. Tip se utiliza para cerrar una conexión. Help se utiliza para mostrar un menú de ayuda si está disponible. Out se utiliza para autenticar un cliente en el servidor. VRFY se usa para verificar si existe la casilla de correo de un usuario. Expand se utiliza para solicitar o expandir una lista de correo en el servidor remoto. Y según el ejemplo de las 5.7, El ejemplo 5.7 muestra un ejemplo de cómo puede utilizar algunos de estos comandos para revelar las direcciones de correo electrónico que pueden existir en el servidor de correo electrónico. En este caso, se conecta al servidor de correo electrónico mediante TELNET seguido del puerto 25. En este ejemplo, el servidor SMTP utiliza la comunicación de texto sin formato a través del puerto TCP25. Luego, use el comando VRFY verificar con el nombre de usuario del correo electrónico para verificar si la cuenta de usuario existe en el sistema. por ejemplo, aquí tenemos un telnet apuntando a esta IP con el puerto 25. Vemos que nos da un mensaje. Podemos darle verify sys. Podemos decirle verify admin. El correo admin no existe, verify root, verify OMAR, y así sucesivamente. La herramienta de SMTP de user enum está instalada en Kali Linux. Le permite automatizar los pasos de recopilación de información. En la figura 5.8 muestra las opciones SMTP user enum en esta herramienta. Un ejemplo es SMTP user enum y podemos enumerar con ciertas opciones los usuarios de un sistema. Por ejemplo, aquí, el ejemplo sería verify user como archivo TXT que contiene la lista de usuarios. XPN admin RPC para recibir usuarios. ¿Okay? Entonces, estos son algunos de los ejemplos que tenemos de uso de
famoso SMTP user enum que trae Kali Linux. Ok, tenemos otro ejemplo acá. Figura 5.9 se usa cómo usar el SMTP user enum para verificar si el usuario Omar existe, y a la mayoría de los servidores de correo modernos deshabilitan el comando verify o exp, y recomienda que desactive estos comandos en SMTP. Los cortafuegos también modernos protegen bloquear cualquier intento de conexión SMTP con estos comandos. Entonces, aquí vemos un ejemplo, SMTP user enum, mverify, -umar, -t. Y aquí, según esta opción, nos está dando el started query, Omar existe. O sea, quiere decir que la cuenta de correo está existente. Ahora, ¿qué explotaciones tenemos conocidas de SMTP? Explotaciones conocidas del servidor SMTP. Es posible aprovechar las explotaciones que se han creado para aprovechar las vulnerabilidades conocidas relacionadas con SMTP. El ejemplo 5.10 muestra una lista de explotaciones SMTP conocidos mediante el comando searchexploit en Kali Linux. Y el título de explotación del resultado, el ejemplo, está truncado y abreviado. Lo podemos ver, search exploit SMTP. Vamos a ejecutarlo en la máquina virtual. Creo que tenemos que tener administrador. Quiere pasar administrador. Estando como administrador le decimos search exploit SMTP. Y aquí podemos observar los diferentes exploits existentes para correo electrónico o por protocolo SMTP. Como aparece aquí en la guía, tenemos un ejercicio de práctica. Explotaciones de FTP. También FTP es un protocolo para transferencia de archivos, muy parecido al SMB, donde tenemos que Atacantes suelen abusar de los servidores FTP para robar información. El protocolo FTP heredado no utiliza cifrado ni realiza ningún tipo de validación de integridad. La práctica recomendada dicta que implemente una alternativa más segura como el protocolo de transferencia de archivos seguro FTPS o el protocolo de transferencia de archivos seguro SFTP. Los protocolos SFTP y FTP se utilizan cifrado para proteger los datos. Sin embargo, algunas implementaciones, como Blowfish y DayZ, ofrecen cifrados débiles. Algoritmos de cifrado debe utilizar algoritmos más sólidos, como AES. De manera similar, los servidores SFTP y FTP se utilizan algoritmos de hash para verificar la integridad de la transmisión de archivos. Las mejores prácticas exigen deshabilitar los protocolos HTTPS como MD5 o SSH1 y usar algoritmos más sólidos en la familia SSH2 como SSH2 o SSH500 o SEC. Además, los servidores FTP a menudo permiten la autenticación de usuarios anónimos, de la que un atacante puede abusar para almacenar archivos no deseados en su servidor, potencialmente para la exfiltración. Por ejemplo, un atacante que pone en riesgo un sistema y extrae información confidencial puede almacenar esa información como un trampolín en cualquier servidor FTP que pueda estar disponible y permitir que cualquier usuario se conecte mediante una cuenta anónima. Finalmente, en el ejemplo 5 se muestra un análisis con Nmap de un servidor en la dirección 172.16.20.136. El Nmap puede determinar el tipo y la versión de FTP. Por ejemplo, BSFTPD es la versión 303. Este comando ya lo habíamos ejecutado en cuando estábamos viendo el módulo 3 y vimos que
está la opción Nmap-SB con la IP y nos aporta el puerto 21 que está abierto, FTP, con la versión BSFTP 3.03. En el ciclo de inicio de sesión anónimo de FTP, podemos decir este comando: msfp use auxiliar scanner FTP Anonymous. Colocamos el host remoto, el host desde donde estamos haciendo el control y comando, o el destino. Luego le decimos exploit. Al darle el exploit, se ejecuta y verifica la versión. Se escaneó un host 100% y el módulo de ejecución auxiliario fue completado. Entonces, la línea resaltada va a mostrar. La línea resaltada en el ejemplo 5.12 muestra que el servidor FTP está configurado para un inicio de sesión anónimo. La mitigación en este ejemplo es editar el archivo de configuración del servidor FTP para deshabilitar el inicio de sesión anónimo. En este ejemplo, el servidor está usando bsftpd y, por lo tanto, el archivo de configuración se encuentra en /etc/bsftpd.com. Y los siguientes son varios procedimientos recomendados que se usan para mitigar el abuso y el ataque de servidores FTP. Veamos cuáles son esas recomendaciones. Utilice contraseñas seguras y autenticación multifactor. Una buena práctica es utilizar una buena administración de credenciales y contraseñas seguras. Cuando sea posible, utilice la autenticación de 2 factores para cualquier servicio o servidor crítico. Implemente la seguridad de archivos y carpetas, asegurándose de que los usuarios tengan acceso a solo los archivos a los que tienen derecho. Utilizar el cifrado en verboso, es decir, cifrar todos los archivos almacenados en el servidor FTP. Bloquear cuentas de administración. Debe restringir los privilegios de administrador a una cantidad limitada de usuarios y exigirles que utilicen la autenticación de varios factores. Además, no utilice nombres de usuario de administrador comunes, como root o admin. Mantenga actualizado el software del servidor FTP COSFTP. Utilice los cifrados validados FIPS 142 del gobierno de IC para obtener orientación general sobre qué algoritmos de cifrado utilizar. Mantenga las bases de datos backend en un servidor diferente al servidor FTP. Requerir la reautenticación de las sesiones inactivas. Perfecto. Ahora entramos en el 5.1.11. Ataque de tipo pass de hash. Todas las versiones de Windows almacenan las contraseñas como haces en un archivo denominado administrador de cuentas de seguridad SAN. El sistema operativo no sabe cuál es la contraseña real porque almacena solo un hash de la contraseña. En lugar de utilizar un algoritmo de hash conocido, Microsoft creó su propia implementación que se ha desarrollado a lo largo de los años. También tiene un conjunto de protocolos de seguridad para esa autenticación. Microsoft también tiene un conjunto de protocolos de seguridad para la autenticación denominado No Tecnología de NManager NTLM. NTLM tenía 2 versiones, NTLM1 y NTLM2. Desde Windows 2000, Microsoft ha utilizado Kerberos en dominios de Windows. Sin embargo, NTLM aún se puede usar cuando el cliente se autentica en un servidor a través de una dirección IP o si un cliente se autentica en un servidor en un búsqueda Active Directory de diferente configurado para la confianza de NTLM en lugar de una confianza transitiva de entre búsquedas. Además, es posible que NTLM se siga usando si el cliente se autentica en un servidor que no pertenece a un dominio o si la comunicación Kerberos está bloqueada por un cortafuego. Entonces, ¿qué es el ataque de transferencia de hash? En lugar de intentar averiguar cuál es la contraseña, un atacante puede usar el hash para tercero en otro cliente. Luego el sistema API, no, SA
Y un ataque de hash evita este proceso y simplemente envía el hash a su autenticación. Para ello, entonces, tenemos un consejo. Consejo Mimikatz es una herramienta utilizada por muchos evaluadores de penetración, atacantes e incluso malware para bases de contraseñas de la memoria. Es una herramienta posterior a la explotación muy útil. Puede descargar herramienta Mimikatz desde http. Metasploit también incluye Mimikatz como un script de Metapreter para facilitar la explotación sin la necesidad de cargar ningún archivo al disco de Lost comprometido. Puede encontrar más información sobre la integración de Metasploit en HTML. Ataques basados en Windows, que ha usado durante muchos años, que ver bien aplicación sistema operativo ORG. Profe, se escucha como entrecortado la transmisión. Varias aplicaciones y otros sistemas operativos. El sitio web de consorcio de Conmet de Kerberos proporciona información detallada sobre Kerberos en la página Kerberos.org. Una implementación de Kerberos tiene tres elementos: un cliente, un servidor y un centro de distribución de clave o KDC. Ese KDC incluye información del servidor de autenticación y el servidor de concesión de tickets. En la figura se muestran los pasos. El primer paso en la figura se muestra: el cliente envía una solicitud al servidor de autenticación dentro de KDC. El servidor de autenticación envía una clave de sesión y un ticket de concesión de ticket o TGT que se utiliza para verificar la identidad del cliente. Luego, el cliente envía el TGT al servidor de concesión de tickets. El servidor de concesión de tickets genera y envía un ticket al cliente. El cliente representa el ticket al servidor y el servidor le concede acceso. Digamos que Active Directory en el protocolo ligero de acceso a directorio, LDAP, como protocolo de acceso, la implementación del LDAP de Windows admite la autenticación de Kerberos. El LDAP utiliza una estructura jerárquica de árbol invertido denominada árbol de información de directorio o DIT. En LDAP, cada entrada tiene una posición definida, un nombre distinguido que representa la ruta completa de esa entrada. Uno de los ataques más comunes es el ataque al ticket de oro de Kerberos. Un atacante puede manipular los tickets de Kerberos basándose en los hashes disponibles para comprometerlo en un sistema vulnerable y obteniendo las credenciales de usuario y hashes de contraseña. Si ese sistema está conectado a un dominio, el atacante, entonces debe o debemos, un atacante puede manipular los tickets de Kerberos basándose en los hashes disponibles, comprometiendo un sistema vulnerable y obteniendo credenciales del usuario local y hashes. Si el sistema está conectado a un dominio, el atacante puede identificar un hash de contraseña TGT de Kerberos y obtener el ticket dorado. Veamos cuál es nuestro consejo
Consejo Empire es una herramienta popular que se puede usar para realizar tiquetes de oro y muchos otros tipos de ataques. Empire es básicamente un marco de trabajo posterior a la explotación que incluye un agente de Windows puro de PowerShell y un agente de Python. Aprenderá más sobre las metodologías posteriores a la explotación más adelante en este módulo. Con Empire puede ejecutar agentes de PowerShell sin necesidad de utilizar PowerShell. Puede descargar Empire y acceder a demostraciones, presentaciones y documentación en HTTP/URL. En el ejemplo 5.13 se muestra el módulo Golden Ticket de Empire Mimikatz, que se puede usar para realizar un ataque de tiquete dorado. Cuando el módulo Golden Ticket de Empire Mimikatz se ejecuta en un sistema comprometido, se establece el tiquete dorado para el usuario que utiliza el hash de contraseña KRBTGT. Aquí decimos Use Module PowerShell Credential Mimikatz Golden Ticket. Y bueno, otros parámetros. Similar es el ataque del tiquete plata de Kerberos. Los tiquetes plateados son tiquetes de servicio falsificados para un servicio determinado en un servidor en particular. El sistema de archivos de Internet Común SIFS de Windows le permite acceder a archivos en un servidor en particular y el servicio host le permite ejecutar tasks.exe o instrumentación de administración de Windows WMI en un servidor determinado. Para crear un tiquete plateado, necesita la cuenta del sistema que termina en $, el identificador de seguridad SID para el dominio, el nombre de dominio completo y el servicio proporcionado, por ejemplo, SIFS host. También puede utilizar herramientas como Empire para obtener la información relevante de un volcado de Mimikatz para un sistema comprometido. Otra debilidad en las implementaciones de Kerberos es el uso de la delegación de Kerberos sin restricciones. La delegación de Kerberos es una función que permite que una aplicación reutilice las credenciales del usuario final para acceder a los recursos alojados en un servidor diferente. Por lo general, debe permitir la delegación de Kerberos solo si el servidor de aplicaciones es de confianza. Sin embargo, permitirlo podría tener consecuencias de seguridad negativas si se abusa y, por lo tanto, la delegación de Kerberos no está habilitada de manera predeterminada en Active Directory. Tenemos la opción 5.1.13, Kerberos Tasting. Otro ataque de implementación basada en Kerberos Tasting. Kerberos Tasting es una actividad posterior a la explotación del atacante que utiliza para extraer hashes de credenciales de cuentas de servicio Active Directory para el descifrado fuera de línea. Un ataque generalizado que explota una combinación de implementaciones de cifrado débiles y prácticas de uso de contraseñas inadecuadas. Kerberos Tasting puede ser un ataque eficaz porque la lectura amenaza puede extraer los hashes de las cuentas de los usuarios sin enviar ningún paquete IP a la víctima sin tener credenciales de administración de orden. Ataques en ruta o man in the middle. El atacante en la ruta se coloca en la línea entre dos dispositivos o personas y se comunican para escuchar y a escondidas. Es decir, robar datos confidenciales, manipular datos. Se transfieren, por ejemplo, mediante la corrupción o modificación de datos. En los ataques de modificación de ruta pueden ocurrir en la capa 2 o en la capa 3. En la figura se muestra un ejemplo. Y tenemos la suplantación de ARP o envenenamiento de la caché ARP. Veamos de qué trata. El envenenamiento de la caché de ARP, también conocido como suplantación de ARP, es un ejemplo de un ataque que conduce a un escenario de ataque en ruta. Un ataque de suplantación de ARP puede apuntar a hosts, conmutadores y enrutadores conectados a una red de capa 2, envenenando los cachés ARP de los sistemas conectados a la subred e interceptando el tráfico destinado a otros hosts en la subred. En la figura 5.5, el atacante falsifica las direcciones MAC de la capa 2 para que la víctima crea que la dirección de la capa 2 del atacante es la dirección de la capa 2 de su puerta de enlace predeterminada 10.2.3.4. Los paquetes que se supone que van a la puerta de enlace predeterminada son reenviados por el conmutador a la dirección de capa 2 del atacante en la misma red. El atacante puede enviar los paquetes IP al destino correcto para permitir que el cliente acceda al servidor web 10.2.66.77. Veamos entonces la suplantación del control de acceso MAC. La suplantación de control de acceso a medios MAC es un ataque en el que un actor de amenaza suplanta la dirección MAC de otro dispositivo, generalmente un dispositivo de infraestructura, como un enrutador. La dirección MAC suele ser una dirección codificada en un controlador de interfaz de red.
En entornos virtuales, la dirección MAC podría ser una dirección virtual, es decir, no asignada a un adaptador físico. Un atacante podría falsificar la dirección MAC de los sistemas físicos o virtuales para eludir las medidas de control de acceso o realizar un ataque en la ruta. Nota: una mitigación común para los ataques de envenenamiento de caché Hyper-P es utilizar la inspección del protocolo de resolución dinámica de direcciones DI en los conmutadores para evitar la suplantación de las direcciones de capa 2. Perfecto, eso tiene que ver con una mitigación que aplicamos en los cursos de introducción a redes de System. Aquí le voy a colocar información. Perfecto. En la información que comentaba yo allí en el video sobre las DAI, que son lo que tiene que ver con la inspección dinámica de paquetes ARP, es algo que nosotros vemos en los cursos de CCNA. Como les dije en los videos anteriores, tenemos cursos de diferentes áreas. Uno de ellos tiene que ver con la parte de redes. Está el curso de fundamento o introducción a redes. Otro se llama fundamento de redes. Y este que se trata donde hacemos las mitigaciones de seguridad para las configuraciones de las redes es el SRW o el segundo módulo de CCNA. En ese segundo módulo vamos a descubrir esas funcionalidades. El curso se llama, o la preparación se llama CCNA. Por supuesto, esto trata de todos los temas que estamos hablando ahorita a nivel de configuraciones, como es las redes LAN. Y bueno, hemos estado trabajando de la mano con esta parte de hacking a nivel de redes LAN. Entonces, el curso, la parte LAN, la corresponde al Introduction to Network o ITN. Este curso te va a permitir darte un certificado, vas a tener una insignia por haberlo culminado, vas a utilizar herramientas como el Packet Tracer y el CML, que es el nuevo sistema de virtualización que utiliza Cisco, en los cuales a veces no hace falta tener los equipos o los laboratorios. La clase va a ser guiada por mí, en este caso, preparado para que realicen diferentes actividades. También hay algunas posibilidades de trabajar con equipos reales también en estas preparaciones. Vas a tener un certificado y una insignia digital. La versión con la cual estamos preparando la certificación es la de CCNA 1.1. Y el CCNA 2 se llama SRWE o Switching Routing Wireless Essential. Será el curso de fundamento de redes inalámbricas, de enrutamiento y switches. Aquí hablamos todo el tema de las VLAN, el tema de cómo se crean las VLAN, cómo se aseguran, el tema del DAI, la inspección de ARP, lo que hacen el DHCP spoofing también, entre otros términos, de la seguridad de la red que es necesaria para garantizar tener control sobre el protocolo Spanning Tree, por ejemplo. Eso también se ve aquí en este curso con la configuración de la mitigación de ese tipo de elementos. Por supuesto, el curso termina con el tercer curso llamado ENSA, Enterprise Network Security and Administration, en el cual el administrador debe ser capaz de trabajar en un ambiente de una empresa empresarial o un nivel empresarial más que un nivel de una empresa pequeña, donde va a manejar múltiples protocolos, va a aprender a trabajar con el primer protocolo de enrutamiento o SPF en el mundo software libre y también puedes trabajar con los conceptos de SD-WAN, SD-Access, que son las nuevas tendencias de configuración de las redes basadas en SD-Access o Software Developer. Son WAN y redes LAN desarrolladas por software, es decir,
el software es el que lleva el control, el maestro, sobre todo la espina de la red principal. Entonces, bueno, estos son los cursos de actualización relacionados con CCNA y que quería comentarles. Ahora, bueno, quería aprovechar también de saludar Joe, Axel, Arlet, Joel, Johnny, Alexis, Andre y Debbie. Muchas gracias por estar en la reunión. Sí, estábamos hablando, a ver si ubico ya, no sé que estoy en el video y me confundo. Estoy haciendo clic al video. ¿Dónde fue que quedamos? Ataques de manipulación de ruta. No, ese no es. Estábamos en ataques en ruta después de la suplantación de control de acceso a medios, la explicación que nos dio. Ok, Después de la pero nota. ¿cómo? La nota de, pero el número, ¿tienes el número del código, 51 algo. 5.1.14. Ok, ataques en la ruta. Man in the middle. Verdad, estábamos justo en la nota. Hicimos el análisis de la nota, ahí donde estábamos, ya va. Vamos a colocarlo aquí de nuevo. Gracias. Sí, era aquí, ¿verdad? Quedamos en esta nota. Sí, Ok. Entonces dice, otro ejemplo de un ataque de ruta de capa 2 implica colocar un computador de red y manipular el protocolo de árbol de expansión STP para convertirlo en el árbol raíz o en el switch raíz. Este tipo de ataque va a permitir que un atacante vea cualquier tráfico que deba enviarse como un switch raíz. Un atacante también puede llevar a cabo un ataque de ruta en la capa 3, colocando un enrutador dudoso en la red y luego engañando a los otros enrutadores para que crean que este nuevo enrutador tiene mejor ruta que los otros. También es posible realizar un ataque en la ruta comprometiendo el sistema de la víctima e instalando malware que pueda interceptar los paquetes enviados por la víctima. El malware puede capturar paquetes antes de cifrarlos si la víctima utiliza SSL, TLS, HTTPS o cualquier otro mecanismo. Una herramienta llamada ataque SSL Strip se utiliza la funcionalidad de ruta para ver de manera transparente el tráfico HTTP, secuestrarlo y devolver los enlaces HTTP no cifrado al usuario. En respuesta, esta herramienta fue creada por un investigador de seguridad llamado Moxie Marlin Spike y podemos descargar la herramienta acá. Algunas de las recomendaciones de seguridad adicional en la capa 2 para proteger la infraestructura es seleccione una VLAN no utilizada, que no sea la VLAN 1. Debemos usarla como VLAN nativa para que los enlaces troncales funcionen. No usar esta VLAN nativa para ninguno de los puertos de acceso habilitados. Evite el uso de la VLAN 1 en cualquier lugar porque es la predeterminada y es la más fácil de atacar. Configurar administrativamente los puertos de conmutador de puertos de acceso. Los usuarios no pueden negociar un enlace troncal. También se habilita la negociación de los enlaces troncales, es decir, que no permite que el protocolo de enlace troncal dinámico DTP funcione. Limitar la cantidad de direcciones MAC aprendidas por un puerto mediante la función de Port Security o seguridad de puertos. Esto lo vemos también en el curso SRW de CCNA, segundo módulo. Controlamos el árbol de expansión para evitar que los usuarios de dispositivos desconocidos lo manipulen. Esto puede hacerlo mediante funciones
BPDU-WAR o BPDU-root-WAR. Estas dos funciones garantizan que el switch que es raíz no podrá ser manipulado o cambiado inadvertidamente, así como también garantizamos que no vamos a permitir que acá aparezca un switch que se conecte en un punto de acceso. Yo tenía un punto de acceso de un usuario y alguien coloca un punto de red. Entonces yo debo, por así decirlo, evitar que ese punto de red se convierta en un punto de acceso con un access point o más MAC de las que pudieran haber desde ese punto de red. De que cada punto de red debe tener al menos una o dos MAC máximo. Desactivar el protocolo de detección de productos Cisco, se llama Cisco Discovery Protocol, CDP. Estos puertos enfrentan redes desconocidas y no confiables y por lo tanto no requieren de CDP para nada positivo. CDP opera en capa 2 y puede proporcionar al atacante mucha información. Modelo de los equipos, versión de iOS. En un computador nuevo, apague todos los puertos y asignen a una VLAN que no use para nada más que un punto muerto. Nunca abra los puertos, asigne la VLAN correcta a medida que los puertos se asignan y se necesiten. Utilizar rootwar para controlar qué puertos se pueden convertir a puerto raíz para computadores remotos. Usar el DAI para el inspector de ARP, de tabla ARP, y también el IP Source War para evitar la suplantación de capa 3. El 802.1x cuando sea posible para autenticar y autorizar usuarios antes de permitir comunicarse con el resto de la red. Utilice la detección de protocolo de configuración de HCP snooping para evitar que los servidores de HCP dudosos afecten la red o, por ejemplo, un access point aparezca entregando el IP a los usuarios en la red. Debemos usar el control de tormentas de broadcast, limitar la cantidad de tráfico de difusión a multidifusión que fluye a través de un computador. El atacante podría realizar un atacante de paquete de tormenta de difusión para causar una condición de negación de servicio. El atacante hace eso enviando transmisiones excesivas de paquetes IP, a menudo tráfico de difusión en red. Debemos implementar elementos de listas de control de acceso, ACL, en la capa 2 y en la capa 3, para controlar el tráfico y la aplicación de las políticas que se han definido en la empresa. Todos estos temas que hemos visto anteriormente son cubiertos en el curso SRW CCNA 2. Si ya ustedes tienen ciertos conocimientos de redes, ya conocen las capas del modelo TCP/IP, pues pueden hacer este curso y aumentar su conocimiento en cuanto a cómo hacemos para poner en práctica estos comandos o estas configuraciones para mitigar la red en redes Cisco, ¿no? En redes con equipos basados en Cisco. Ataques de degradación. En un ataque de degradación, un atacante obliga a un sistema a fortalecer un protocolo de cifrado débil o un algoritmo hash que puede ser susceptible a otras vulnerabilidades. Por ejemplo, la vulnerabilidad y el ataque de degradación es la vulnerabilidad de relleno de Oracle o cifrado heredado degradado, PODLE, de OpenSSL, que permitió al atacante usar una versión inferior de TLS entre el cliente y el servidor. Podemos encontrar esta información de vulnerabilidad de Poodle en la dirección que nos hace referencia. Poodle era una vulnerabilidad específica de OpenSSL. Ha sido parchada desde el 2014. Sin embargo, en la práctica, la eliminación de la compatibilidad con versiones anteriores suele ser la única forma de evitar ataques o fallas de degradación. Tenemos una práctica donde tenemos que seleccionar. Su equipo de prueba de penetración ha completado la fase de reconocimiento de prueba y está planificando la fase de explotación. El equipo ha tenido éxito en la variedad de ataques de diferentes en el pasado. Para participar en la siguiente fase de interacción, es importante que esté familiarizado con tipos de ataques que se estén analizando. Uno de estos tipos de ataques es sin duda los que tenemos a continuación y debemos seleccionar el orden correcto de ellos.
En ruta, Kerostatin, ticket de plata Kerberos, transferencia hash, tiquete de oro de Kerberos. Esas últimas tienen que ver con Microsoft. En ruta es hombre en el medio. En ruta es cuando el atacante intersecta comunicaciones entre dos o más dispositivos para robar y modificar datos confidenciales. A ver, ¿quién me ayuda con la otra? No sé si es que no los estoy escuchando, están hablando, no los escucho. ¿Alguno tiene la respuesta? El de Kerberos Dustin va a ser la tercera en este ataque. Un atacante aprovecha una combinación de implementación de cifrado débil. Este ataque aprovecha una combinación de implementaciones de cifrado débiles y práctica de contraseña incorrecta para extraer hashes de credenciales de cuentas de servicio Active Directory y así descifrarlos sin conexión, ¿verdad? La transferencia de hash, esta. El atacante puede usar un hash comprometido, recopilado de un sistema para iniciar sesión en otro cliente o servidor. Nos falta definir el tiquete de oro, el ticket de oro de Kerberos versus el ticket de plata. El tiquete de oro es la segunda opción. ¿La de cuál? La de oro. Sí, La de oro es este tipo de ataque. Un atacante puede manipular los tickets de Kerberos en función de los hash disponibles al comprometer un sistema vulnerable y obtener credenciales de usuario local y hash de contraseña, ¿verdad? Y el ticket de plata sería el primero. Utiliza un ticket de identificación de un servicio falsificado para un servicio dado en un servidor particular para comprometer las cuentas. Y es correcto, hemos seleccionado las opciones correctas. Vamos a repasar. El ticket de oro de Kerbero es un ticket donde un atacante puede manipular los tickets de Kerbero en función de los hash disponibles para comprometer un sistema vulnerable y obtener credenciales de usuario local y los hash de las contraseñas. El ticket de plata es uno donde el atacante utiliza un ticket de autenticación de servicio falsificado para un servicio dado a un servidor en particular y comprometer las cuentas. Transferencia de hash, un tipo de ataque donde el atacante puede usar el hash de contraseña recopilado en un sistema comprometido para iniciar sesión en otro. Ruta o man in the middle. Este tipo de ataque, el atacante intersecta comunicaciones entre dos o más dispositivos para robar y modificar datos confidenciales. El Kerostatin es un atacante, aprovecha una combinación de implementaciones de cifrado débil y prácticas de contraseña incorrectas para extraer hash débiles y cuentas de servicio Active Directory para el descifrado de las conexiones. Bien, entonces tenemos que hacer una práctica aleatorio que es la 5116, se llama ataque en la ruta con ITERCAP. La idea es, una vez que hemos obtenido acceso a la LAN de un cliente usando la herramienta ITERCAP para realizar un ataque de ruta, las rutas de ataque
o man in the middle pueden ser muy dañinas, perdón, porque permiten la manipulación o robo de datos cifrados que se encuentran entre un host y un destino. Es especialmente dañino cuando un atacante hace pasar por la puerta de enlace predeterminada por un segmento de la LAN, ya que el atacante puede interceptar todo el tráfico destinado a redes remotas. Como en Internet, como porque debe pasar por la puerta de enlace predeterminada en una LAN gigante, las posibilidades de interceptar comunicaciones oficiales son bastante altas. Entonces, en esta práctica vamos a realizar un ataque de ruta en herramienta Kali y para hacerlo debemos observar cómo se produce la explotación que ayudará a comprender la naturaleza de los ataques en ruta. Primero sería usar el EtherCap para explorar funcionalidades, realizar un ataque en la ruta o man in the middle y usar el Wireshark para observar qué fue lo que el ataque de suplantación de RP ejecutó. Aquí tenemos un video donde podemos ver brevemente de qué se trata esta práctica. Entonces vamos a verlo. In this lab, you will use EtherCap to launch on-path attacks, capture data, and then analyze that data in Wireshark. A quick note about the phrase on-path. This phrase is replacing the phrase man in the middle. However, you will still see man in the middle in many places, including this lab. Be aware that these phrases are currently interchangeable. Let's take a closer look at the topology for this lab. The goal of an on-path attack is to intercept traffic and impersonate the target, or to alter the data being transmitted. The threat actor is situated between two communicating hosts. In on-path attacks, they don't need to compromise the target device, but can just sniff traffic passing back and forth between the target and destination. EtherCap can be used as an on-path tool because the attacking machine is on the same path, the same network as the targets. In Part 1, you launch EtherCap and explore its capabilities. Step 1 is to use ARP spoofing to redirect traffic to your IP address 10.6.6.1 instead of the intended destination, the DVWA server at 10.6.6.13. Log into your Kali VM and open a terminal. SSH into the target user at 10.6.6.23 with username labuser and password Cisco123. Enter IP neighbor to check the current ARP cache. Notice that the only entry is for our machine instance at 10.6.6.1. Let's populate the ARP cache with the target server's addressing. Send 5 pings to target 2 at 10.6.6.13. Check the ARP cache again. Notice we now have an entry for the target server. The MAC address is what we will spoof. Step 2 is to load EtherCap. Open a terminal, leaving your lab user session active. Enter EtherCap-H to view the help file. Notice under interface types, there are 4 options: a text GUI, the Curses GUI, no GUI, and the GTX Plus GUI. Let's use GTX Plus. Enter sudo EtherCap-G to open EtherCap in the GTX Plus interface. The default primary interface is Ethernet 0. Change this to be our internal. Click the check mark at the top right of the screen to continue, and unified sniffing starts. You can scroll up in the window to see other information. In Part 2, you will launch an on-path attack. Step 1 is to select the devices you wish to target. Click the 3 vertical dots, then Hosts, and then Host List. Click the magnifying glass to scan for hosts. The host list populates with the 5 devices in our topology. The source, 10.6.6.23, is target 1, and the destination, 10.6.6.13, is target 2. We'll use these designations in EtherCap. Click 10.6.6.23 and add it as target 1. Click 10.6.6.13 and add it as target 2. This configuration means that any target 1 traffic will be diverted through the attacking computer running EtherCap.
All other devices on the subnet other than the targets will communicate normally. Click the MITM menu at the top and select ARP poisoning. Verify SNF remote connections is selected and then click OK. You should see a message listing your ARP poisoning victims that you designated earlier. If it didn't start, click the play button at the top. Step 2 is to perform the ARP spoofing attack. Return to the first terminal where LabUser is SSH'd into 10.6.6.23 and repeat the earlier ping. Repeat the IP neighbor command. Notice that the MAC address for 10.6.6.1 and 10.6.6.13 are the same. This is because all traffic between target 1 and target 2 is diverted to our machine instance at 10.6.6.1. You can close EtherCap but leave the SSH session open. Repeat the IP neighbor command. Notice that the MAC address for target 2 is correct again. In Part 3, you use Wireshark to analyze the traffic from an ARP spoofing attack. To do this, we will configure an EtherCap ARP spoofing attack at the command line and send captured packets to a PCAP file. Step 1 is to select the targets. From LabUser's command prompt, send 5 ping packets to 10.6.6.11 and 10.6.6.13. Now view LabUser's ARP cache and make note of the MAC addresses. Use the command IP address to find the MAC address that is mapped to LabUser's IP address 10.6.6.23. Return to your second terminal window or open a new one. Let's enter the sudo ethercap command and configure the following options. T for the text-only interface, Q for the command to run in quiet mode, I to specify the BR internal interface, write to specify a name for the PCAP file, MITM ARP to specify an ARP poisoning attack, and the IP addresses of target 1 and target 2. Press enter, provide the sudo password if necessary, and the attack starts, capturing any packets to the PCAP file. Return to the LabUser session, repeat your pings, and view the ARP cache. Notice that 10.6.6.13 has the same MAC as 10.6.6.1. 10.6.6.11 remains unchanged as it was not a target. Step 2 is to use Wireshark to analyze the traffic you captured. Enter Wireshark and specify mitm-saved.pcap as an argument to open the PCAP file directly in Wireshark. Find the ARP messages after the first round of ICMP packets. Click the very next ARP packet and investigate the ARP reply section. Notice that 10.6.6.1 is saying that they are 10.6.6.13. Also notice that Wireshark has detected duplicate IP addresses. Can you see how easy it is to set up an on-path attack? All you need is a device attached to the network. For your clients, you want to ensure that they have policies and configurations in place that do not allow duplicate IP addresses on the network. Layer 2 and Layer 3 security configurations on their networking devices would go a long way in preventing just the type of attack you performed in this lab. Spend some time learning more about EtherCap's capabilities so that you know how to best consult with your client. Have fun exploring inside the safety of your Kali VN. Bueno, perfecto. Ya vimos un video excelente de Cisco donde nos muestra cómo se hace esta práctica de ataque en la ruta con EtherCap. Tenemos ya casi 2 horas. Voy a hacer una pausa. Repite la pregunta. La consulta era que el ataque de EtherCap solo funciona siempre y cuando el atacante ya ha conseguido el acceso a la red de manera inalámbrica o a través de la LAN, pero externamente él no puede hacer ese tipo de ataque ni forzándolo, o si es posible. Bueno, el tema es que hay que conseguir ese canal. No sé si a través de alguna VPN que haya sido vulnerada o algún paso
de explotación donde ya tú pasaste de la red externa hacia la red interna, ¿entiendes? O sea, rompiste una barrera de seguridad que pudiese ser un firewall o pudiese ser un DMZ, algo que tú hayas podido traspasar, entonces ya tú estás dentro de la red interna y puedes ejecutarlo como si fueras un cliente de esa red, aunque estás remoto, pero estás en esa red interna. Entonces puedes ejecutar el EtherCap y todas esas aplicaciones. Normalmente no podemos ejecutar EtherCap hacia WAN, es decir, fuera de la red de nosotros, fuera de nuestra configuración como tal. Debemos tener en cuenta eso a la hora de tomar la acción. Necesitamos romper cuáles son los enlaces que conectan la red WAN, el Internet, con la empresa. Y luego de ahí es que podemos ejecutar los ataques que son más explosivos. Por ejemplo, el Ethercap genera mucho ruido si lo ejecutamos desde afuera con las IP públicas. Tenemos que entrar a ver las IP privadas y investigar la situación de la red interna, ver si en verdad cómo están manipulando el hecho de las IP duplicadas, las IP si son automáticas o si son fijas, toda una serie de políticas de seguridad que van a verse involucradas allí, que debemos tomar en cuenta, por supuesto. Ah, ok. También a través de una VPN es posible ese tipo de ataque. Yo creí que solamente era posible en la red, digamos, local. Entonces, sí, sí, por ejemplo, si tú logras comprometer alguna VPN, pues una VPN es eso, que yo me acerco a la red interna de la empresa con una red VPN, pero entonces ahí habría que ver también cómo esa VPN se asegura, o sea, qué elementos de seguridad tiene esa VPN, ¿sí? Para poder blindarse de evitar que una persona no autorizada ingrese a la red corporativa. Ah, ok, gracias por la respuesta, profesor. Dale, dale. Bueno, mira, tengo un problema ahí de espacio en disco en el Webex, ¿verdad? Lo cual no me va a permitir mantener la clase por un rato más. Entonces, voy a parar la clase completamente y no sé si están de acuerdo en que nos reunamos un poco más tarde. Sí, yo sí Quizá, podría. ¿A qué hora? sí, puede ser, no sé, 2 horas más para no ponerlo tan tarde. Pudiese ser a las 4:30 o 5 horas de Venezuela. Dentro de 2 horas aproximadamente, 2 horas y media. Sí, yo normal sí puedo. Sé qué dicen los demás, levanten la mano los que estén de acuerdo. Por ahí dice David también. ¿Qué dice Arlete, Axel? No sé a qué hora es para ustedes, si creo que ya es hora de almuerzo, pero depende del país. André también está de acuerdo. Chévere. Entonces, Bueno, bueno, sí, yo también estoy de acuerdo, profesor. muy bien, Joe. Bueno, Hola, entonces, profe, perdón. Buenas tardes, días. hola, no, buenas tardes. Todavía aquí en Venezuela estamos de Perfecto. tardecita. Yo solo tengo un asuntito. ¿La clase cuánto va a durar? Es que hoy en México es el Día de Madres y voy a llevar a mi mamá a cenar. Ah, Entonces quería saber bueno. cuánto Si íbamos a supieras, tardar. si supieras que por casualidad aquí también es el Día de la Madre. Ok. Sí, vamos a tratar de que no sea muy larga. Vamos a hacer esta práctica y ver porque sí me gustaría adelantar el módulo 5 lo máximo que Perfecto. pueda. ¿Ok? Perfecto. Entonces estar bien. Muchas gracias. Bueno, chao, nos estamos viendo. Cuídense. Nos vemos entonces, ya saben, dentro de 2 horas y media, aproximadamente las 4:30, ¿no? No, Para dos usted horas sería y las media, 5. no. Las 5, hora de Venezuela, 5 p.m., ¿ok? Estén Listo. atentos. Listo, gracias. Traten Nos de vemos. Cuídense. compartir con sus respectivas mamás. Si hoy es el Día de las Madres, bueno, feliz las madres para todos. No sé si es así a nivel Latinoamérica. Aquí en Venezuela también es el Día de la Madre. Así que bueno, felicidades a todos sus respectivas madres. Entonces, bueno, nos vemos. Nos vemos dentro de un ratico.
Voy a apagar la grabación para poder hacer el mantenimiento del espacio en disco de Webex.